Bien, bien, bien. Bueno, vamos a decir 1, 2, 3 y nosotras como siempre. Yo te largo el tema a vos. Ale, ¿de qué vamos a hablar? Va, me late. Dale, dale. Me late. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde nos estén sintonizando y mirando a través de las redes. Me van a decir que no saben lo que es. Venga. A ver qué están hablando estas dos brujas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde nos estén sintonizando y mirando a través de las redes. Hoy estamos acá en Valientes Mujeres con una valiente mujer que está en México, una colaboradora de primera, Ale Trejo. Bienvenida, Ale Trejo. Ay, amiga, por fin nos vemos de nuevo. Digo, ya habíamos empezado bien el año, pero de repente nos abandonamos tantito, nos extrañamos, regresamos. Sí, es que nosotras somos así. Estamos muy ocupada, amiga, también. No, ya, me voy a empezar a deshacer de cosas. Me quitan mucho el tiempo. Mucho tiempo. Hay gente que quita mucho tiempo. Bueno, hoy estamos con Ale, que hace rato venimos conversando. Nosotras igual seguimos. A veces tenemos WhatsApp diarios y otras veces pasan 2 o 3 días y digo, ¿qué pasó con mi amiga? Y en esta oportunidad, que hacía como unos días que no nos escribíamos, surgió un tema, tenemos que reunirnos, tenemos que hacer un programa, la gente lo pide, la gente nos quiere ver juntas como siempre, y surgió un tema que nos parece muy interesante porque uno lo charla con las amigas y con las mujeres. Y como siempre se lo dejo a mi amiga Ale, que es ella la que tira la bomba. Ay, y me encanta. Y a ella le encanta, aparte a ella le gusta. Es lo mío. Ese es lo tuyo. O sea, esta semana, les juro, que estaba hablando con Analia a ver, ¿de qué vamos a hablar? Y así, les juro, me dijo, de esto, y yo, ¡oh! ¿Y saben cuál fue la palabra? Amiga, hay que hablar de orgasmos. ¡Oh! Y yo, güey, venga, ni lo dudamos. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero vamos a hablar de eso. Me van a decir que no saben lo que es. Bueno, guarda, mucha gente que no sabe realmente qué es, muchas mujeres que no saben lo que es, y tampoco los hombres saben lo que significa en realidad un orgasmo en la mujer, ¿no? Sí. Y estaría bueno hablar un poquito de esto, despejar dudas, contar que hay más de un orgasmo, he escuchado por ahí, ahora nuestra amiga lo va a ampliar, cuando falta en nuestra vida el orgasmo, qué pasa con nosotras. Así que me parece que es un tema que es interesante para nosotras las mujeres. Así que, Ale, te doy pie para que comiences y nos empieces a contar un poquito de esto de primero, ¿qué es un orgasmo? O sea, ¿qué tenés? ¿Qué es un orgasmo? Y de ahí ya nos encarreramos. Y ahí ya arrancamos. Porque esa palabra es como súper prohibidísima. O sea, la dice alguien y aunque no estés hablando de un orgasmo, digamos, sexual o algo así, la gente te voltea a ver con cara de ¡pinche loca! ¿Qué estás hablando? Estas locas, claro, ¿viste? Son esos tabú que hay con los que nos han criado, con los que nos han enseñado la sociedad, los padres, la familia, no se habla de ciertas cosas. Pero como nosotras hemos roto un poquito el patrón que veníamos, ¿no? ¿Ale? Si no lo hablamos nosotras, ¿quién? Exacto, aparte, si yo no sé lo que es un orgasmo, entonces, ¿para qué quiero que lo sepa todo el mundo? Claro, y luego escuchamos hablar tanto tanto y nada, porque, a ver, es un tema tan tabú, de hecho, hasta más que el Kama Sutra del que hablamos la vez anterior. Exacto, sí. Pero muchísimo más. Entonces, se dice la palabra, pero no se desmenuza el contenido. O sea, es como muy raro. Es el hombre lo que más se mete es de, ¿ya llegaste? Así que... Pues sí, ya estoy aquí, estúpido. No, perdón. O sea, ¿a dónde llegué? O sea, ¿qué es esa pregunta? ¿Llegaste? Sí, ya llegaste. Tú, así, en tu mejor esfuerzo de... Güey, aquí. ¿Querés que te diga la verdad? Tú y yo y tú. O sea... Pero fuera de eso,
no pasa nada más. O sea, esa es la mayor comunicación e interacción que hay con esa palabra. Y juras tú que cuando tienes una relación sexual, si se hace rápido, llegas al orgasmo. O sea, los hombres me queda claro que los tienen, que es ese término de, es que me vine, ¿no? Ay, ya Digo, acabé, no aguanto. no aguanta. Bueno, si hay precoces, me queda claro. Si hay precoces, hay unos que a los menos de 5 minutos dices, ¿qué pasó? Y ya no te da chance. Sí, mi ex marido así era, me vale gorro. Pero, pues sí, digo, si hay que balconear a alguien para poner ejemplos para que la gente nos Sí, entienda. demos ejemplos. Hoy no vamos a contar de la prima y de la tía. Hoy vamos No a sé, dar amiga, no vamos sé. a dar algunos ejemplos. Ya es hora, ¿no? Ya somos nenas grandes y podemos contar algunas cosas. ¿No? Está No digas. permitido. O sea, Estamos escribiendo libros y no podemos contar esto. O sea, estamos en ay, esto con mi amiga, escribiendo nuestras historias. Entonces, bueno. ya, aparte ya ni vemos al susodicho, entonces. No, exacto, ya quedaron lejos. Sí, no, y a estas alturas dudo que aprenda. Pero bueno, amiga, cuéntame, por favor, ya no nos... Pero No, mira, yo te cuento lo que encontré en el diccionario, pero uno puede contar un poco qué es el orgasmo para uno. Pero en el diccionario dice lo siguiente, es el punto culminante, dice, o de mayor satisfacción de la excitación sexual en tus zonas erógenas, ¿no? Y sí, creo que es el punto culminante. Es algo máximo que cuando vos estás ahí sentís algo que va a explotar, no sabes cómo explicar. Realmente el orgasmo es muy difícil de explicar, ¿no? Vos lo preguntás y la mayoría no sabe cómo decírtelo. Es algo así como si es algo que sentís que vas a explotar, no sé, te vas a desmayar. No sé si les ha pasado, pero a mí hasta risa me ha dado por momentos. no te va a dar risa, amiga. Sí, no sé si es por una explosión de alegría, de emoción, pero me he llegado a reír porque no sé, me dio como demasiado placer, creo. Así que bueno, por eso te digo, es muy, muy, muy difícil de explicar, pero es algo así, ¿no? Algo, wow, explosivo. ¿Vos qué decís? Yo digo que, por ejemplo, o sea, el primer acercamiento que podemos tener en el orgasmo, bueno, que yo tuve, y les voy a decir, no fue una relación sexual. O sea, mi mejor descripción de un orgasmo siempre fue, si ves una película, Mm, cuando la mujer empieza a gritar como loca, este se apura y ¡pum! Gritó más y dijeron, ¡ay! claro. Y no ¿No? siempre es así. Pero así es. Entonces Ah, dices, güey, voy a ver si esto funciona así. Y entonces ahí vas tú, ¿no? Digo, o sea, bueno, vas tú, voy yo, vamos todos, ¿no? Y a estas alturas, oigan, ya, ni modo. claro. Entonces ahí vas con el susodicho y todo. Y yo fíjate, amiga, yo nunca fui de las personas, digo, no sé, mi prima no, ya no me ha hablado de estos temas, pero yo nunca fui de estos temas de orgasmo. Yo decía, güey, habré tenido un orgasmo y me acuerdo que iba yo antes a unos círculos de mujeres y me dijo una sexóloga que casualmente se apellidaba como yo, la doctora Fabiola Trejo, a la cual le mando un saludo enorme. No es mi prima, pero me encantaría que fuera. Y me acuerdo, güey, si preguntas es porque nunca lo has tenido. Y yo, ¡oh! Dios mío. Y luego me decía, por ahí tengo un programa en Elígete a ti, con una escritora, Mónica Soto y Casa, que es escritora de erótica. Entonces, tiene unos libros hablando de erotismo que se mueren, oigan, y así pasan el primer capítulo y dices, hoy necesito rock. Hoy lo necesito. Hoy tengo que salir. Ahorita. O sea, ¿cuándo vas a terminar el libro? No lo sé. Hoy toca. Pero necesito hacer una pausa. ¿Cómo le hago? La lista negra, ¿dónde está? Bueno, y ella me decía algo súper, súper importante. Y me decía, es que sí, el orgasmo depende mucho de nosotras, porque a ver, claro que podemos llegar a un orgasmo de manera individual, con la masturbación, tocándose, bla, bla, y sobre todo acá. Sobre todo esto. Pero cuando estás en una relación sexual, pues no nada más eres tú. Entonces, cuando no eres tan bueno
o no sabes, o no es tu hit tener sexo, es porque te tocó, y ella me lo dijo, es porque te tocó un hombre que no sabe tener sexo. Porque de eso se habla mucho. Las mujeres, pues es inexperta, no tiene experiencia, no sabe, pero nunca se habla de que el hombre no la tiene. Entonces, si el hombre no tiene esa experiencia y tampoco tiene esa apertura como a nosotros, que muchas veces no tenemos esa comunicación sexual con nuestra pareja, pues mis reyes, mis reinas, pues ¿cómo vamos a tener un orgasmo entre todos? Exacto. O sea, es un trabajo en equipo, por así decirlo. Eso mismo, exacto. Es de a dos o bueno, con los que participen, pero es algo, sí, a ver, siempre se está hablando de eso, ¿no? Cuando el hombre a lo mejor, bueno, el hombre generalmente llega, ¿no? Esta cosa de que el hombre siempre siente placer, pero ¿qué pasa? El solo hecho de, el sexo del hombre está afuera, está visible, ¿no? Está visible, uno lo ve, el pene está. Está a la mano. Está ahí. Entonces, su sexo está afuera. Roce, tocadita, lo que sea, oral, demás. Le dices, Y, uy. y entonces el hombre tiene muchísimas más posibilidades que nosotras de llegar a tener su orgasmo, su placer. Ahora nosotras que lo tenemos al sexo dentro, ¿no? En un lugar X, en un lugar muy bien ubicado, hay que trabajar para eso. Hay que trabajar. No es que me vas a rozar y ya está. Tal vez va a comenzar la seducción, el momento, pero necesito otras cosas para poder llegar al placer máximo, ¿no? Y como dice Ale también, tiene que ver mucho con mi cabeza, tiene que ver con lo que pasa por mi cabeza. Muchos somos de cabeza y otras no tanto, ¿no? Pero generalmente la mujer necesita ser estimulada, ¿no? En varios aspectos, desde la cabeza hasta el pelo, el hombro, los pechos, los brazos, las piernas, ¿no? La mujer necesita otra cosa, un juego, ¿no? Una cosa, el beso, besar, Sí. abrazar. Entonces esas cosas nosotras somos un poco más entregadas en ese sentido. No así vamos rapidito, 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 ya está. Porque ahí Bueno, mira, nos quedamos mirando así para arriba, como qué pasó, qué pasó. Pero los rapiditos también tienen su Bueno, lugar. dependiendo de la situación del rapidito. Sí, claro, o sea, el momento, la persona, el Claro, lugar, y también se puede llegar al orgasmo en el rapidín. sí, 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 Claro. está bien. Pero Digo, que no ya se haga costumbre, porque, viste, una necesita placeres también. ay, no, claro. Sí, 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 sí. Pues, sí, perdón, me acordé de algo. Me gusta porque siempre Y vienen yo, los recuerdos. sí, No, sí, sí, una va sí. recordando, ¿viste? Pero no podemos contar todo, pero sí, No, una se no. acuerda. No, ¿qué tal si nos ven? Luego van a pedir ahí su moche de por derechos de autor. Ah, O se van a sentir dioses sexuales o van a sí, ver que que no los... estamos diciendo nada malo, estamos contando sobre nosotras, qué sentimos Bueno, nosotras. pues es que, ¿qué tal si son malos también? Claro, Es que también tiene mucho que ver porque todo se aprende en esta vida, claro, todo. es experiencia. O sea, yo me acuerdo, mi primera relación sexual fue horrible. Fue horrible. Yo al día siguiente lloraba, estaba espantadísima. El fulano en cuestión, que sí era mi novio y todo, pero nunca me explicó, nunca nada, como que se despachó y se fue. Y digo, se fue porque se tenía que ir a su casa, Sí, pero regresó. Y, y yo me acuerdo que me la pasé muy mal. Entonces, hablar de ese entonces de orgasmos, o sea, primero era de quítate el pinche claro. susto. ¿Y a quién le preguntabas o a quién? O sea, nosotros estamos en una época, y yo soy mucho más grande que Ale, en una época en que vos no podías ir a preguntar a tu mamá o a cualquiera, ¿viste? Entonces era como que vos te quedabas. Mi primera experiencia, sinceramente, también fue horrible. O sea, no me gustó, no me gustó, me sentí mal, frustrada, dije, ¿es esto? Si va a ser así, señor, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, Sí, fue como si, no fue lo que yo tal vez imaginé o esperé, ¿no? Creo que para la otra parte a lo mejor también le pasó lo mismo, ¿no? Pero bueno, como decimos, el hombre dentro de todo siempre llega, nosotras somos las que quedamos ahí mirando el techo y qué pasó acá, ¿no? Cuando es toda una carga emocional y física y mental la entrega, ¿no? Y te encontrás con eso y decís, bueno, a ver, ¿qué sigue ahora?
Así Sí, que y sabes que, amiga, ahorita dijiste una palabra, entrega, que la entrega se sienta que, o sea, es que de verdad estés en ese momento. Porque, a ver, hay muchas relaciones sexuales y hay mucha gente que lo hace por amor, está bien, o sea, sí. cada quien tiene sus zonas, pero también hay gente que nada más por el hecho de tener placer sexual, no necesita estar enamorado al 100 de la persona, ni mucho menos. A ver, amiga, ¿cuántas veces no te ha pasado, bueno, no sé si a ti o a alguna de amiga nuestra que diga, ay, pues me casé con un buen hombre, es bien lindo y todo, lo sexual, pues no mucho. Me acuerdo Sí, que tenía un novio que era así, me acuerdo tanto de él, pero mi marido está bien. es Entonces, bueno, sí, como sí, mujeres hemos nos escuchado, aguantamos mucho esa sí, parte sí. de qué tan bueno debe de ser el sexo por tener a una buena pareja que sea buena persona, ¿no? Nos Ya. aguantamos mucho esa parte o decimos, bueno, ya no es tan importante, con tal de que sea bueno y lindo y divino y todo, por lo sexual, pues, bueno, entonces Claro, y sacrificamos mucho ahí, eso. sí, y ahí quedamos nosotras de alguna manera sacrificadas, ¿no? Con esto de decir, bueno, Rayando las cortinas. sí, recordando, viste, al otro, aquel pasado, viste. Ay, sí. Sí, sí, hemos escuchado mucho. Eh, no, debo decir que no es mi caso, pero sí, sí he escuchado mucho. Opa, opa. No me ha pasado, no, no me ha pasado. Pero sí, sí el caso de escuchar amigas que están frustradas sexualmente, ¿no? Creo que cuando hablamos hace un tiempo, no sé si fue el Kama Sutra o hablamos de las relaciones sexuales en el matrimonio y eso, mujeres que no conocían el placer, mujeres que te dicen yo nunca tuve un orgasmo, mujeres que a los 60 años te dicen la primera vez que tuve un orgasmo. Eh, y cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y porque yo creo que la mujer hoy en la actualidad está un poco más liberada para poder encontrar lo que le gusta en realidad, Ay, ¿no? Ya se sí. siente menos presionada con la sociedad que no te dejaba pensar en esto, que no te deja hablar de lo otro, que no te podías vestir así, que no, viste, que no, mira la edad que tenés, ya tenés que tener el pelo corto. ¿Sabes la cantidad de gente que me dice a mí que tengo que tener el pelo corto porque voy a cumplir Ya. 50 años? Dice, no, porque ya no estás en edad para tener ese pelo, tenés que cortártelo cortito, En Estados hay que Unidos tener- hay gente que te dice eso. no, pero son latinos. Bueno, los Porque latinos no están preparados para no nosotros. están preparados, ¿no? Y bueno, estamos tan acostumbrados a que nos digan lo que hacer, cómo hacer, que esto está mal, que esto. Imagínate una mujer de 50 o de 60 años que nunca ha experimentado, ¿no? O no puede contarle a otros que no tuvo nunca un orgasmo. ¿Cómo hace? ¿Entendés? Entonces, Pues creo que sí, ahora es el momento de empezar a replantearnos a exigir orgasmo. claro, empezar a exigir un poco los. Ahí están nuestros derechos también, no solo los derechos que andamos pidiendo por todos Claro. lados, también el derecho de una, de sentirse como una quiere, ¿no? Vestirse como quiere, hablar como nos gusta, De maquillar. sentir placer, amiga. Esa- Tenemos todo el derecho de así como nos podemos sentir felices, realizadas y exacto, demás. También tenemos todo el derecho a sentir placer y disfrutarlo. Y eso es no un tiene nada de derecho, pervertido, ni eres una tal por cual, ni mucho menos. exacto. Para eso es el sexo. Y quien venga y que me diga, ay, no, el sexo nada más es para procrear. Bueno, mientras Mm. procreas, mi reina, disfruta, Disfrutas, punto. O sea, hay que si el- saber separar las cosas, hay que saber sí, separar. Pero bueno, venimos, viste, con la cabecita que nos comieron en la antigüedad, diciéndonos ciertas cosas. Bueno, ahora las chicas creo que lo viven de otra forma, viste, ellas pero tienen otra actitud y me encanta. Bueno, Ale, contanos que estábamos hablando fuera de programa, 10 ay, tipos de orgasmo. 10 tipos, me encontré 10 tipos de 10 orgasmos. tipos, bueno, a ver, contámelos. 10 tipos y no podemos con uno. Amiga, Ah, no, no puedo encontrar uno y no crees que no encuentre podemos 10. con uno y hay 10. Entonces, aquí les doy el menú para que escojan, Al ¿ok? menú, me encanta, el menú. El Ya estoy menú. anotando el menú, sí. A ver, anota. Punto número uno. Uno, ta. Obviamente, el orgasmo vaginal, que es el que ya no sabemos, según, Claro. o sea, el orgasmo, a ver, pero el orgasmo vaginal, según lo que entiendo,
es o sea, la entrada de la vagina, la vulva y todo eso, estimular esa parte, ¿ok? Claro. Entonces, no por mete, saca, ya hay orgasmo. No, 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 no. O sea, tienen que ver muchísimas cosas. Bueno, ahorita vamos a entrar en temas. Luego, el segundo, que es el más famosísimo del mundo mundial. Clitoriano. oh, El claro. famoso clítoris, que hay muchos hombres que no tienen ni puta idea Sí. cuál es el pinche ¿Cuál clítoris. es? ¿Dónde A está? ver, estúpidos, métanse a Google, no manchen. Y menos si son de nuestra edad, amiga, que no Claro, jodan. ya tienen que Ay, saber dónde está. discúlpenme, Alexa, apágate. Alexa, Alexa, se Ale- emocionó. Alexa se prende. Yo a Alexa la dejé en el cuarto allá porque si no se pone a hablar conmigo también. Alexa, escuchas estos temas y se prende la Te loca. iba a contar ella algo. Ay, me dice, disculpa, no lo tengo claro. Claro, Les digo, pero les digo, hay que enseñarle. hay que enseñarle, no se preocupen, luego le educo y le invitamos al programa. Invitamos al programa Alexa. Entonces, el otro famosísimo, que no es el clítoris, punto G. Ah, chingas, ¿cómo hemos llegado al punto G? El punto G, yo he visto diagramas y creo que es maravilloso, donde es la entrada y siempre le dicen al hombre o a la mujer, pero digo, es que es un poco complicado el asunto, pero todo en esta vida se puede, hagan yoga. Entonces, ¿qué meten? 1 o 2 dedos y hay una parte más rugosita adentro. Y esa parte rugosita es el punto G y hay que estimularla. A ver, es estimularla, no rascarla, no arrancarla, no No, que hasta claro. huele. Es que ahí es donde entra la parte donde la gente es medio primitiva y, güey, pero bueno. Luego hay otro que es el anal. El anal. Entonces, bueno. Otro, los pechos. Ah, Que súper está erógenos. que está Claro, sí. Otro es no el pecho, sino el pezón. Y Ah. yo todo haciéndolo gráfico, ¿no? Tú. No les voy a mostrar todo porque no censuran. Falta el gráfico, acá. Y yo aquí, tóquense, Y yo aquí sola, dice. tóquense, sabrosense. Luego el cervical. Ah. Luego, aquí yo ya no sé, pero se los dejamos de tarea para que también se pongan a investigar. El punto A, güey, o sea, apenas podemos con el G y ya vamos por el A. El Y punto, luego, no lo conozco, el punto A. punto U. Punto U también. Pero se escucha interesante. Luego el otro dice por deporte. Ay, quien llega al orgasmo haciendo un deporte. Ah, sí. Sí. El yoga es bueno. No sé si alguna, verdad que lo estoy anotando. No sé si vos alguna vez escuchaste bailarinas clásicas, jockey, algunos que, bueno, que experimentan, bueno, hasta de natación, han contado que han tenido orgasmo con el cambio, por ejemplo, mira, una vez escuchando a una nadadora que contaba, dice que el cambio del agua, ¿no? De la temperatura del agua, el ida y vuelta, el ida y vuelta y vuelta, y le provocó un orgasmo. Ay, no sé. Ahora, yo creo, o he escuchado bailarinas clásicas, yo creo que eso tiene que ver con que tenemos deseos, ¿no? Porque nos aparece el deseo. El deseo, vos a veces estás lo más tranquila y te da como una cosita y dices, upa, tengo ganas de, ¿no? Sí, te dio la jiribilla de repente, Claro. ¿no? Calculo yo que calculo que yo se les dio justo, viste, cuando estaban ahí y tuvieron esas experiencias, ¿no? Pero sí he escuchado, lo de deportes he escuchado. Ahora, me quedé todavía con el punto A y el punto U, ahí me quedé. Ahí me quedé como, ¿what? Sí, vamos a tener que hacer otros programas, ni Claro, modo. sí. Luego, pero lo dejamos de tarea, lo dejamos de tarea. Y de tarea y para otros programas ya tenemos tema. Luego el otro dice durante sueños. Yo creo que bueno, pues sobre bueno, todo sí, hombres. sí, a mí me ha pasado. Oye, amiga, no. Ay, Yo sueño hace serio. poco soñé con pues no es ex, es como un amigo con el que siempre tuve crush.
Me desperté y dije, no, güey, contrólate. ¿Qué pasó? Pero, pero me levanté y dije, ay, güey, y todo el día estuve. Me ¿Por dijeron, qué? Porque vamos a decir la verdad, cuando uno vive un orgasmo, cuando uno lo disfruta, cuando tiene ese buen sexo, viste que terminas agitado, terminas cansado, sudado, terminas que, wow, decís hoy fue lo mejor que me pasó, andás todo el día contento, o sea, andás todo el día bien, estás como libre. A mí, por ejemplo, yo estoy así siempre. O sea, me gusta estar a así mí se me cuando... hace que estás grabando este programa después, por eso nos tardamos 15 minutos. Dime la verdad. No. Ay, imagínensela, sí, sí. No, pero te genera una adrenalina, una cosa tan linda, que creo que te sentís así como feliz, ¿no? Y Pues cuando es que te te pasan agregas estos todas las acontecimientos, hormonas. estos sueños, ¿no? Estas cosas que es como, dicen, según los psicólogos, que es deseo sexual, es gana de tener sexo, ¿no? O sea, aparece, el inconsciente aparece en los sueños. Sí, amiga, y yo tanto tiempo sin novio ni nada, y de pronto tengo estos sueños y estaba yo. Dije, güey, ¿por? O sea, pero estaba yo muy chistosa en la oficina y me decían, Ale, es lunes, y yo, pero, pero el lunes fue un lunes interesante. luego veo que me llega un correo de él y yo, hello, my love. Hello. Anoche estuvimos juntos en los sueños, aunque vos no lo sepas. Sí, ojalá haya sido de esos trascendentales donde mi alma y tu alma se unieron y tú también piensas Se lo mismo conectaron y ahí. y no haya sido la única loca yo. Qué chistoso. Y bueno, y el último que tengo es con sustancias o lubricantes, Ajá. que ya está súper, súper, súper normalizado eso. Es más, hasta los mismos médicos te dicen que para facilitar toda la lubricación y todo sea más fácil, siempre tengas tu aceitito por ahí que te ayude, que todo sea súper higiénico, lindo, cookies y de vino y todo, ahora sí que resbala a donde tengo que resbalar. Pero que no resbale mucho tampoco, porque. Lo que tenga que resbalar, Ah, bueno, está bien, está bien. lo que tenga que Lo que resbalar, tenga, lo que lo sea. que tenga que Así resbalar, es. lo necesario. Para unas será mucho, para otras será penitas, para otras, pues ahí te voy. Claro. Depende, depende. Ahora estaba pensando también Dígame. cuando no se nos da. No se da, y le buscamos la vuelta, y acá, y vamos para allá, y hacemos, no sé, hacemos varios de estos que hay por acá, y nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vos qué crees que es lo que pasa? Pues fíjate, no sé. Sí, vamos a hablar de nosotras. Bueno, no sé. A ver, hay gente, hay mujeres que son multiorgásmicas, me queda claro. Y habemos, y yo me incluyo, que pues no somos hasta ahora. Ténganme fe, ténganme fe, ténganme fe. Eh, a mí, por ejemplo, alguna vez, lo tengo que decir, me ha tocado alguna pareja donde me decía, es que, ¿cómo le hago para que llegues? Pero para mí, y te lo digo abiertamente, no era como de si no llego a tener un orgasmo, no disfruté. Al contrario, yo decía, tú sigue, tú cállate, concéntrate. Si Sí, no llegamos, no llegamos, pero todo esto que nos estamos tardando, todo este proceso es exacto. maravilloso. Entonces, mm, a lo mejor lo digo así de no es tan importante porque pues no tengo esa capacidad de ser multiorgásmica, pero igual lo disfruta uno, amiga. O sea, yo creo que mientras estés a gusto con tu cuerpo y te sientas Ujú. súper en confianza con la persona con la que estás y haya una química, porque, a ver, seamos claros, hay alguien que nos puede encantar y gustar y durante años y ahí lo acechamos y todo, y llega el momento y es desastroso Mm. y se pierde el amor. O sea, dices, tanto para esto, es neta, tanto para esto. Claro. O sea, güey, no manches, o sea, hasta te molestas y sales derrotada. A mí me Sí. ha pasado. Entonces, tiene mucho que ver con el momento, la persona, la conexión que haya,
que sea una buena relación sexual. Y la buena relación sexual, Mm. digo, estaría increíble que ambos llegaran a ese clímax, como bien dijiste desde un principio, a tener orgasmos los dos, estaría increíble, sería como el ideal, pero al final creo yo en mi experiencia que el proceso de cómo se da la evolución y toda esa compatibilidad y ese intercambio de energía física, sexual, todo esto es lo que vale la pena de toda la parte sexo. Una vez hablaba con un tipín con el que salí, donde decíamos, es que para estar con alguien como pareja, no nada más debe de ser tu mejor amigo. O sea, mínimo el 50% lo importante debe de ser el sexo. Exacto. Hay parejas Porque sexuales. O sí, sea, no sé si las además, has tenido vos, pero yo hubo una época en que estuve sola, donde solo tenía compañeros sexuales, sí, ¿no? O no sea, es malo, yo también tuve mi y lo etapa. disfrutaba mucho y todo bien, y era lo único que yo quería o me interesaba o me importaba en ese momento. Nada más que eso, no una relación, no una, ¿entendés? Era solamente poder estar sexualmente unida a alguien por las necesidades y también por el gusto y por el placer mismo, ¿no? Porque Eh, le sale bien juntos, eso, nada es más. así, exacto. Y esto que vos decías de que puede pasar que hay toda una movida y estábamos hablando de eso y no llegamos al orgasmo, no es para que se sienta frustrado el otro. Porque nosotras disfrutamos igual, o sea, a mí me ha pasado también un montón de veces. Yo disfruto de toda la previa, de todo el momento, y por ahí no llego, pero la pasé tan bien igual, ¿entendés? Y también me da placer ver que el otro llega. Ay, Eso claro. me da mucho placer también, o sea, no necesito tener un orgasmo para que me dé placer también, ¿no? Así que Ay, eso, sí, eso te llena de satisfacción y dices, a ver, chiquito, ¿viste? a Bien. ver, chiquito. La verdad sí se debe decir puras estupideces, pero no en el momento, pero les juro que uno se concentra. Pero sí, es que son tantas cosas y yo creo que sobre todo, mira, primero entender como hombre, sí tiene mucho que ver que entiendas, que aprendas, que explores a tu pareja, que veas qué le gusta y qué no, porque muchas veces un hombre nos puede preguntar, oye, ¿qué te gusta? Puta, pues me pueden gustar muchas cosas, pero a lo mejor me gustaban con esa pareja o me gustaban antes. Hoy estoy contigo. Hoy Claro, quiero descubrir si me sigue gustando eso o no y si me gusta otra cosa. Ah, exacto. entonces, como hombre también debes de tener esa apertura para decir, pues sí, o sea, ya estamos corridos todos a los 40 y tantos y demás, pero es algo nuevo estar juntos tú y yo, entonces exploremos esa parte. Esa Pero es la también parte te que pasa con la pareja actual, o sea, con la pareja que estás de tiempo, con tu novio, con tu marido, con tu amante, no sé. Te pasa también que no siempre es igual y no siempre querés las mismas cosas, ¿no? claro, pues es que todos son ciclos finalmente, ¿no? Entonces, Exacto. pues sí, 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 sí. Entonces es algo que varía, es algo que depende de la piel, de la química, del sentimiento, tiene que ver con el amor, también tiene que ver solo con el deseo, con las ganas, con las necesidades. Entonces es muy amplio y no podemos encasillarnos en un solo lugar y decir, ah, bueno, no, mira, sos una antiorgásmica o sos una multiorgásmica. O sea, no, Frígida. Luego hay una palabra muy fea, es muy frígida. fea, pero muy fea, porque cuando buscábamos orgasmo, obviamente aparece lo contrario, que sería la frigidez, ¿Ves? que dice que es la falta de, de esa satisfacción en el sexo, ¿no? O sea, no, una persona que no llega sexualmente se caracteriza por no llegar nunca, no sentir nada, tenga lo que tenga, ¿no? Pongan lo que pongan, y no siente, ¿no? Entonces Que se la también hay llama mucha así. gente, amiga, hay mucha gente que padece esto de frigidez. Creo Ujú. que la palabra frigidez se ha, ¿cómo diré? Se ha tomado de una manera
muy negativa, muy ofensiva, Es sin ofensiva y es como un insulto y sí, muchas mujeres no quieren que se ha se les tomado a la diga. ligera, se ha tomado a la Exacto, ligera. Cuando exacto. alguien tiene un problema de frigidez, verdaderamente no siente nada y nada Nada. más tiene la relación como por complacer al otro, pero el otro también llega un momento donde dice, Que se da cuenta. claro, El hombre ahora, se da cuenta cuando no gozamos. la parte de frigidez contiene muchas cosas detrás en el pasado de la persona que están marcando el que sea incapaz de percibir placer. Y eso, cualquier tipo de placer, no crean que nada más es el sexual, nada más que es como que el más obvio. Entonces, es un trabajo hasta de alguna manera psicológico y a veces físico, que algo puede no estar bien con nuestro cuerpo, que se puede sufrir de frigidez. Y es algo que en muchos casos, en la gran mayoría, se puede arreglar. Entonces, también no Exacto. duden en ir con profesionales, tanto allá muchísimo, está de moda aquí en México de que ya muchos están estudiando para ser sexólogos, sexólogas, eso ayuda muchísimo. E ir desde con el ginecólogo y decir, oye, nada más revísame que todo esté en orden, porque es muy chistoso, ¿no? Te caes y te sacas una radiografía y te revisas que el hueso esté perfecto. Claro, ¿Cuándo vas y realmente revisas, doctor, está todo en orden? claro. O sea, y nunca lo hacemos, esa es la Exacto. realidad. Y O vos sabés sea, que hay que ir, es en conjunto esto sí, de ir al médico. Yo cuando antes de casarme fui al médico para contarle a la ginecóloga que me iba a casar, que iba a comenzar a tener relaciones sexuales, ¿no? ah, Y bueno, a ver qué me decía, qué sé yo, bueno, cómo me podía cuidar. Entonces, está bueno eso. Lo mismo hizo mi hija antes de casarse. Fue al médico para que la revisara, para que le diera un panorama un poco de cómo podía hacer para cuidarse. Entonces, yo creo que sí, que va de la mano, que nosotras, es muy importante nuestro órgano también, y nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que, y si nos pasa esto de que no sentimos, por ahí sentíamos y después empezamos a no sentir, o no sentimos nunca. Ir a ver a nuestro médico, conversar con él, contarle lo que nos pasa. Porque tal vez, como decía hoy Ale, puede ser algo físico, no es solamente que no sentís claro. porque la cabeza o por lo que sea, no, 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 a veces es físico el problema, entonces tenemos que tener cuidado y cuidarnos, ¿no? Para nosotras mismas, sobre todo, para nuestro placer propio. Eh, y poder también, ¿no? Complacer al otro, porque el tema de poder complacernos mutuamente, ¿no? Complacernos mutuamente, no es complacer al otro. ¿Finge la mujer, Ale? ¿Fingimos nosotras? Yo no, yo no. Yo, o sea, yo sí he escuchado muchas mujeres y que lo dicen y hasta como en ocasiones muy presumiendo el fingí soy súper buena actriz. A mí esa parte me parece triste porque es como, entonces tomo el sexo como una obligación. Claro. Y el otro es, pues no, yo no, o sea, me la paso bien o no me la paso bien y he tenido parejas súper fallidas donde, como te comentaba, puede ser alguien donde decías, "Ih, me lo voy a comer, me lo voy a comer". Pasó el tiempo y ya que sucedió dices, tanto para esto. Y, y ya no está padre. O sea, también se puede dar de que alguien puede gustarte mucho, de que alguien puede haber una química enorme, pero si a la mera hora de tener relaciones sexuales no hay química, Mm, pues se quedó en la friend zone, ni modo, o sea, va a claro, ser el amigo. Yo sí creo que una pareja debe de ser compatible lo más posible, porque si no se vuelve tu roomie, claro, sí. ¿no? Eh, Compañero, ¿viste? sí, eso Alguien es que lo que yo ves y creo. que, como vos decís, se termina cumpliendo, que qué palabra más espantosa en el amor y en el sexo, ¿no? Cumplir. Parece en la antigüedad, ¿no? Que realmente las Claro. mujeres tenían que cumplir con el acto sexual y tenían que dar hijos
y tenían que, viste, y siempre tenías que todo, ¿no? Esto tiene que ser algo que te dé ganas, que se te dé en el momento que se te da. El sexo ha cambiado mucho, el sexo no en realidad, sino la situación sexual ha cambiado mucho. Ahora no es necesario esperar a la noche para tener sexo, ¿no? Vos Ay, tenés no, sexo, no, ¿qué ¿cómo? es eso? Antes, pero viste que antes era siempre a la noche, o sea, vos escuchabas historias, viste, de gente mayor que te contaba, O y que vos hasta decías, que se o hasta casaran. casarse. Y bueno, y ahora las cosas cambió todo tanto, o sea, no vamos a andar esperando que sea la noche, no vamos a andar esperando que sea en la cama, no vamos a andar esperando que sea, ¿viste? O Que sea, te cases. claro, ahora las cosas han cambiado mucho y creo que la libertad sexual de cada una es importante, te hace feliz y te hace la mujer que sos, ¿no? Te hace ser Claro. la mujer que hoy te encontrás y te mirás y decís, ¿por qué yo a los 20 no era así? Porque yo, ¿no? Porque Sí, uno va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, pero bueno, eso es lo que te genera energía, lo que te genera sentirte bien, ¿no? Poder brindarte a los demás también y poder ayudar a otras mujeres, que todavía esto es un tabú, hablar de estos temas, que no lo hablan, que les da vergüenza, que creen que es de ay, sí, les da locas. mucha pena. Sí. Fíjate, yo cuando estaba en este círculo de mujeres con esta doctora Fabiola Trejo, ella, por ejemplo, ella sigue dando, y eso me consta porque la sigo en redes, hace como retiros y se va por aquí a veces se iba a Cuernavaca, que es como un suburbio cercano acá a México, donde hace más calorcito y demás, y hace como retiros donde se lleva mujeres. Cállate los ojos y les enseña a cómo tocarse y autocomplacerse, a Mira, conocerse, a ver su cuerpo. Y una de las, me parece, no me acuerdo, era llegar y desnudarte y estar todas desnudas. Entonces, es un shock. A ver, yo puedo ser muy open mind, pero sí, así sí. como que me encuere en todos lados y No, que me... no, O tampoco, no. sea, perdón, No, una no, tiene pudor. no, no, no. Y ella dice, Sí. es que desde ahí empieza cómo la sociedad nos ha dicho, no muestres tu cuerpo, no está bien, no te sientas orgullosa. Entonces Ah, es ahí donde perdemos mucho la confianza primero en nosotras mismas. Entonces, si no tenemos confianza entre nosotras, que, a ver, si es de puras mujeres, llega la otra y también se desnuda, pues no va a tener nada diferente a lo que tengo yo, por Dios, al menos visiblemente, ¿no? O sea, es como, entonces, ¿cuál es la pena? ¿Por qué cuando los hombres desde chiquitos van a la natación, están en los vestidores y sí pero pueden siempre, verse, ¿no? claro, ellos sí, ellos como que tienen menos pudor que nosotros. Y hasta es Es competencia verdad. de a ver qué, Opa, mirá ya, ¿no? chingada. Y No, entre pero mujeres tiene, no, nos sí, a guardamos. nosotras, claro, hay como un poquito más de pudor y creo que Poquito. también, bueno, poquito, bueno, hay mucho pudor entre Poquito. nosotras, pero vos fíjate que también, sí es verdad, te enseñaron a ocultarte, viste, ¿no? O sea, no muestren esto, no muestres Date a aquello, respetar. Ay, claro, que no se date, te vea. claro, Ay, entonces pareces prostituta. Ah, esa falda está muy corta. Ah, está eso. muy cortita, no se usa. Bueno, pero viste, y una va rompiendo esos estereotipos, Claro, la pero cosa aquí la de idea, a amiga, poquita, sí. es hacerlos, poderlo hacer siempre, siempre que tú te sientas bien, a gusto, y no por quedar bien con los demás, va a ver qué me van a decir enfrente, porque seguro van a decir que soy una loca, ¿no? O sea, a ver, Estamos muy pendientes de lo que piensan los demás. Cuando demasiado. hablaba de cuando pensé en este tema y te lo tiré así en WhatsApp, yo, yo también pienso, digo, ¿qué van a pensar el resto, no? Pero pues yo enseguida, eso me dura, ¿sabes qué? Segundos a mí. O a mí me importa nada lo que piensen los demás, sinceramente. He llegado a una altura de mi vida en donde nadie es dueño mío, nadie, absolutamente nadie es dueño de mi vida, donde soy la que rige mi vida, la que gobierna en ella, la que la lleva adelante. Entonces, no me interesa lo que piensen, porque siempre que hablamos de estas cosas las hablamos con mucho respeto, con mucho amor también, contamos cosas personales, pero también es para ayudar a la otra. Sentimos que hay muchas mujeres que lo necesitan, no es que nosotras sepamos todo, porque no. No, no, Todavía tenemos vida, ojalá. nos falta un montón, pero siento que a veces hay muchas mujeres, al menos las que me van escribiendo, que tienen ciertas necesidades
de hablar de ciertas cosas que no se atreven y que, bueno, algunas de nosotras somos un poco más lanzadas y lo podemos hablar y es interesante, ¿no? Acompañarlas en esto también como mujeres. Y sí, creo que el tema del orgasmo es muy importante en nuestras vidas, tenemos que saber de él, tenemos que descubrirlo si no lo conocemos, tenemos que experimentarlo. Eh, Tratar de buscar la forma siempre de complacernos a nosotras mismas también, ¿no? Hablábamos, hoy vos decías, las llevaba a un retiro para que las chicas empiecen a tocarse y demás. Si yo no conozco mi cuerpo, mi propio cuerpo, si no sé qué es lo que siente, entonces estoy en el horno, ¿sí? Sí, sí, ¿cómo le vas a decir al otro qué te gusta, qué no, Si por vos ahí? no No, sabés qué te quítate, gusta. ay, ponte, o sea, No, no. Con Ale hemos hablado en otros programas, por ejemplo, Ale dice, me tocan el pelo, y ay, ay, ¿cómo te ¿no? acuerdas? Y yo le decía, a mí me tocan el pelo y yo me enojo, ¿no? A mí no me gusta que me estén tocando el pelo, ¿no? Para mí no es nada sexy ni es algo que me guste. Pero, por ejemplo, ven, a Ale le gusta. Entonces, si yo no le digo al otro, no, ¿sabes qué? No me toques el pelo porque ya empezamos mal. Imagínate mis orgasmos Sí, mentales cuando voy claro. a que me corten el Sí. pelo y me lavan primero. Ah, claro. Claro, ahí está, ahí quedó desmayada. En cambio yo, voy a confesar, no te piso una peluquería, no te voy a una peluquería, yo me hago todo en mi cabeza, por eso está como está, ¿no? Yo me lo corto, yo me lo tiño, yo me lo arreglo, yo me lo peino, me lo seco, le pongo sus cremas, no voy, no me gusta, no me gustan las peluquerías, vamos a decir la Ay, verdad. Debería ir a una peluquería, pero no voy. Entonces, pero sí sé que me gusta, sé que me gusta que me toquen, sé que me gusta que donde me den un ¿cómo? beso, Claro. bueno, pero una Y a tiene, ver, ojo, amiga, también es súper importante que muchas mujeres, aparte de conocerse, no es que siempre tengas ganas y siempre andes así ah, de fogosa y golosa y todo así. exacto. También tenemos nuestros momentos donde no queremos nada con nadie y tenemos nuestros momentos medio asexuales donde decimos, no quiero nada un Sí, no rato. quiero nada, sí, Cuando terminamos una relación, cuando no estamos contentas, cuando estamos muy exacto. concentradas en la chamba, también hay muchas circunstancias donde pueden pasar meses y hay mujeres que hasta años que no tienen relaciones Ujú, sexuales. Ahora, nada más dense cuenta que es realmente porque no quieren y claro. cuáles son las razones por qué no quieren. Porque no sienten confianza, porque creen que no le van a gustar al otro, Mm. porque tienen inseguridad o porque realmente no se ha dado y ahorita están bien y están enfocadas en otras cosas, no han encontrado con quién. Creo que siempre es válido tener el pretexto para decir, hoy me voy a dedicar a buscar mis puntos A, U, G y Y A, B, C, todo, D, E, A, F. U, I, E. Sí, Y ahora no quiero, hoy me quiero claro. sentar a ver Netflix con mi gato, con mi perra y punto se acabó y no es necesario, ¿no? Y también pasa que con la pareja misma, Ay, solo claro. querés un abrazo, viste, una Sí. cucharita, una cosa de esa, tranqui, viste, unos besitos, viste, unas tocaditas, una cosita de esa, y ya está. Cariñitos, ya. Ya, unos mimitos, sí, pero no quiero penetración, no quiero. No, no todo forzosamente tiene Tiene que que ser, desembocar en sexo, de claro, verdad. O claro. sea, a ver, el sexo es maravilloso, maravilloso. Ya que le agarramos la onda y ya nos espantaron de la primera y demás. Y, Después de las primeras experiencias uno ya sabe no, qué que miedo, es qué algo miedo. muy, muy, muy Luego, es ruche. más, luego deberíamos de hablar de esas primeras experiencias, cómo nos marcaron y los Mm. miedos y las cosas que nos dejaron, fíjate. Anótalo, amiga, anótalo. Ya estoy anotando, ya lo anoté. Anótalo. Pero, porque sí, a ver, o sea, yo ya a mi edad, ay, cómo me gusta decir eso, Ay, sí, vos sabés pero que a mí también me gusta decir yo a mi edad, como que siento que vengo con experiencia, ¿no? De muchas cosas, no solamente de esto. claro, Pero claro. bueno, pero bien ganadas también la experiencia, che, o sea, nosotras hemos pasado lo nuestro, ¿no? Entonces, todas tenemos experiencia. Nos ha Vos que costado. estás ahí del otro lado también tenés experiencia. Todas las que nos están mirando y escuchando, su experiencia tienen, chicas. Entonces, bueno, hay que hacer valer a veces la experiencia de una. Sí, o sea, hoy la experiencia que tenemos, si lo hubiésemos tenido cuando teníamos 20,
sería otra cosa. No habíamos durado nada. Claro. No, nadie. Sí, no, estábamos muy sonsos. Digo, sí, 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 sí. Entonces, yo creo que aquí lo importante es la pareja que tengas, sexual o no sexual, mientras siempre saques lo mejor de esa pareja y te ayude, vaya, una pareja siempre va a ser el reflejo o tu espejo, no porque sea lo mismo, sino que te va a enseñar cosas nuevas de ti, te va a enseñar cosas que te gustan o que ya no te gustan, cosas que estaban, que ya empiezas a disfrutar y que dices, esto yo no sabía que me gustaba, o yo antes no hubiera hecho esto. Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí está la experiencia, va pasando los años y hay Claro. cosas que vos decías a los 20, ¿no? Estamos poniendo una edad promedio 20, ¿no? Para no ponernos en niñas y eso, Sí. pero que donde vos decías, no, yo eso no, no, yo no hago eso porque no me gusta, parece horrible, o sea, viste, bueno, yo tengo unos años más que ella, entonces venía más cerrado mi cabecita que la madre, viste, "Oh, eso no te hace, es un pecado". Pero va pasando los años y vos lo vas descubriendo con las parejas, como vos decís, con esa pareja que sí la pegaste o con ese encuentro furtivo que tenés, y decís, che, pero a mí me gusta ahora esto. Y lo Claro. seguís haciendo, entonces vas incorporando experiencia sexual y muchas cosas, ¿no? También, vos fíjate Claro. que una cosa que no se habla mucho, y que se habla y no se habla, pero también es muy pecaminoso, son los ¿Cuál? consoladores, ¿no? ¿Qué pasa Ah, cuando no tenemos pareja y tenemos pareja también, pero utilizamos un consolador? ¿Está mal? no, ¿por qué va a estar mal? No, pues No. simplemente es otra forma, pues no, o sea, hay gente que le da mucha pena ya desde pedirlo, ¿no? Pues ir y cómpralo. De encargarlo en O sea, Amazon. pero tomen en cuenta que al lugar donde van a comprar el Sí, consolador, están ustedes son la reacostumbrados a vender décimo eso. quinta persona que lleva comprado uno, entonces la persona que los está vendiendo ya está con cara de, oye, Sí, te lo vende como caramelo, o sea, no le ah, importa, no estaba entonces pensando ni se está haciendo el boche, oh, mira, se va a llevar eso. No, es nada que súper ver, divertida, con ¿no? Ay, mira confianza, el tamaño, no, el no, color, la textura, o sea, aparte han evolucionado de una forma increíble, oye, yo vi increíble. unos que parecían control de Apple, que, y yo decía, estos son Mm, consoladores, un control de la televisión del futuro, pero ah, era justamente el diseño para que no se viera tan grotesco gráfico sí. y parejas que tuviesen hijos, por si los niños de Ah, pronto, los nenes ya sabes, entran abren y el a cajón o ver, sí, que te abren todo. No, pero aparte también hay unos que traen control. ah, Claro, traen sí. con sus controlcitos, ¿viste? No, la verdad ha variado muchísimo, ha cambiado y me parece, y lo celebro y lo festejo, me parece increíble, me parece que hay que usarlos, me parece que hay que investigarlos, hay que darse el gusto, y está bien. A mí me parece que está bien. Sí, yo creo que hay tiempo para todo, ¿no? Sí, Y sí. sobre todo debe de haber confianza. Exacto. Confianza, si no es con la amiga de, oye, vamos las dos porque pues no quiero ir sola, X, hasta confianza con tu pareja en decir, pues vamos a ver, a lo mejor ni nos gusta, pero pues al menos ya pasamos el momento chistoso, medio penoso de, oh, somos unos tetos, Vamos o y somos ya, unos perverts calientes, no sé. claro. Pero siempre debe de haber momento para todo. Hay momento donde estás estable, tranquilo, otro donde dices, vamos a meterle jiribilla y vamos a ver qué hacemos, otro donde, oye, pues, ¿qué te gustaría hacer? Otro donde, oye, ¿te acuerdas aquella vez? ¿Qué onda si recreamos o no? Creo que ante todo debe de haber una plena confianza y un respeto a lo que la otra persona quiera, Exacto, ¿no? exacto. No todo el Siempre, mundo si va a estás estar de claro, si estás en pareja, siempre es como un acuerdo. Si no estás claro, en o sea, pareja, ahora lleguen y digan, vi con ah, Analia y con Ale que existe un punto U. uh, ¿Me lo buscas? vamos a buscar el ¿Me punto U. ayudas? Ahí está. Mientras yo busco en Google, tú inspecciona. Tú, búscalo. Tú. No, pero sí, y si no es tu pareja, también. O sea, si no es tu Ay, pareja, claro. también. Es esa pareja furtiva o esa pareja de vez en cuando, esos encuentros sexuales, también, ¿no? Sí, sí. Probar, Yo me estoy viendo experimentar. muy puritana de tu pareja, pero sí, tienes toda la razón. Claro,
Hay Tiene que quienes nada existir. más son parejas sexuales y punto y se Claro. acabó y a lo mejor ahí Que hay no más. están mal, que no están mal, no sientan vergüenza por tener una pareja sexual. Tienen que, es más, las invito a tener una pareja sexual, no estén. Amiga, Amiga, adiós, voy amiga, a buscar. necesitas una pareja sexual, Permítame, amiga. No, no puedes seguir. permítame, voy a buscar en mi Ya te estoy agenda. pasando Porque Analía dijo, y te voy pasando unos teléfonos. ay, amiga, aquí la amiga ya me dijo que vamos a ir un día a Argentina. Ella tiene que ir a visitar y yo tengo Sí, vamos a ir a que me va a Argentina buscar y un allá Sebastián vamos a Rulli. ir, vamos a buscar un Ruli, sí, 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 vamos a encontrar amiga. Ay, ay, está lleno, lleno de hermosos No, hombres. imagínense eso, o sea, me muero. Me muero, dice. Bueno, ahí tenemos a Zoe también, a quien le mando un beso a todas las valientes mujeres, pero estuvimos con Zoe en la radio el lunes y también ahí mi amiga que quiere visitar la Argentina y demás. Bueno, Vámonos a loquear. vamos, otra de mis chicas solas ahí, no pueden, mujeres así, tan hermosas, tan inteligentes, no puede estar sola, chicas. No, no, no. Pero ¿quién dijo que Bueno, sí, estábamos? también se puede estar sola, eso no hay problema. Claro, amiga, Pero ¿sabes qué? Acabas de tocar un ahí está, se puede súper estar sola también. Pero punto. bueno, hay que buscar compañeros sexuales. Sí, les voy a contar una anécdota. Hace unos pocos meses salí con alguien. ¿Mm? Yo ya ven que me los agarro medio crazy, ¿no? Entonces, de repente ya salí con él como, no sé, pues no me encantaba, pero ya ven que pues mi especialidad son los feos, no importa. Y de pronto estaba como muy apuntado y dije, bueno, vamos a ver. Y tuve una cita con él, me di mis besos y de pronto era de quédate a dormir. A ver, quien me conozca sabe que yo no soy así de, ay, no, Jesucristo, por Dios, Redentor. No, no lo soy. Pero también fue como de, güey, pues lo acabo de conocer y no. Claro, Volví a hablar con tranquilo, él otros 5 días, lo tranquilo. volví a ver, mono, lindo, como que le echaba ganas, como que, o sea, creo que entendió que ya éramos novios o algo así. Pero diario, amiga, era de, quédate en la casa, quédate en la casa, quédate en la casa. Y yo decía, no, no. Y me acuerdo que me dijo, oye, ya tenemos 40 y tantos. Digo, él. Ah, ya tenemos 40 y tantos, ni modo que no te quedes. Y eso me llamó mucho la atención y esto se los digo por algo. No importa la edad que tengan, si ustedes no tienen ganas o tienen un feeling, algo que les dice, todavía no, No, por más experiencia, ganas, soltería que traigan, no lo hagan. Y bueno, ya hizo ahí un par de tonterías más que dije yo, ¿qué es esto? Run, Forest, run. Y corrí y dije, esto no es para mí. Quien no respeta desde el momento uno, si quieres o no quieres, y te empieza a hacer el coco wash de, es que esta edad ya no inventes. No, güey, no. Y ya, si no exacto, quiero, algo no me late, todavía no me convence. Si no exacto. están plenamente convencidas, aunque sea una one night stand o que tengan un novio de 3 años y simplemente no quieren compartir en ese momento eso, y la otra persona se empieza a aventar comentarios y medio chantajistas, medio manipuladores, ahí no es, No, de verdad, de no, no, verdad. es Así, verdad, es si verdad. tú no quieres el consolador porque te parece too much o no te gusta o te parece grotesco, porque también hay muchas personas que lo hacen, y el otro está en la pinche necia y tratando de convencerte a fuerzas y no respeta tu decisión, ahí no es, de verdad, tómenlo en cuenta. No importa la edad, el sexo, las preferencias sexuales, dónde te muevas, en qué círculo estás, a qué hora es de la noche, a qué hora no. Aunque te quedes en la noche en casa de fulano y tal, no, eso no quiere decir que tengas que acostarte con alguien. No, o sea, no, No, exacto, exacto. no es Sí, sí. no. Es más, podés estar de novia 7 años y no tienes por qué estar viviendo con la persona. Claro, No, no, no es necesariamente que porque ay, hay que hacerlo, viste, o esto. No, no, creo que sí, que también estar sola es bueno, pero bueno, también por eso hay muchos medios para estar sola y gozar y tener sexo igual. Así que esta es la realidad. ténganlo como quieran, con quien ustedes quieran Y y como quieran, manden, manden. Eso no las va a hacer ni más ni ni menos. menos. Simplemente las va a hacer ustedes. Las va a Tengan hacer mucha felices, confianza. seguras, independientes, se van a sentir bien.
Ay, amiga, este tema me encantó, pero vos sabés cómo es el tiempo que nos Ay, corre, nos no. corre, nos corre, nos corre, y vamos a tener que ir dejándolo. Pero quiero agradecer esta oportunidad de poder haber hablado con esto con vos, porque siempre nosotras nos llevamos muy bien hablando de todo un poco, nosotras podemos hablar de lo que sea. Sí. Siempre digo, no de canchera, porque somos dos mujeres que nos identificamos mucho, que nos hemos aprendido a querer muchísimo en este tiempo, a necesitar de alguna manera, y bueno, con muchos proyectos juntas, ¿no? Ay, sí. Muchos, que ya Ya les les, ya contaremos, les iremos. Sí. ya les contaremos, pero estamos ahí proyectando grandes cosas, así que bueno. Ale, como siempre, placer poder conversar con vos de estos temas, de lo que sea que hablamos. Y bueno, nada, les dejo un beso enorme a todas nuestras seguidoras y seguidores, porque sé que los hombres también nos miran. Los hombres van a estar aquí pegados, van a decir, A ¿dónde ver está qué están mi hablando estas dos compa? brujas. A mi compa, A ver estas. escríbele a la loca. ¿Qué dicen estas dos? Pero bueno, va para todos, esto va para todos, ustedes también, chicos, anímense. Así que bueno, Ale, no sé, te dejo para que te despidas de nuestra audiencia. Ay, no, yo feliz de estar aquí, muchas gracias. Y oigan, escríbanos, compartan con nosotros. ¿A ustedes también les ha pasado o qué no les ha pasado que digan, no manchen, o sea, a mí también o me sucedió esto? Está súper cómico cuando quieren compartir con nosotras y sobre todo que nos hagan sentir esa confianza y esa cercanía con ustedes. Y también si tienen algún otro tema que quieran que toquemos, con toda la apertura del mundo, ahí pónganlo, de verdad. Claro, y Luego nosotras lo decimos, hablamos. ay, no, ¿qué van a decir? Ya ven que nosotras no somos así. Entonces, tengan la confianza de escribirnos, de compartírselo a alguien que le da pena y que no quiere hablar del tema. Pues ahí aviéntenle el link, la liga. Mándenle la clase. ¿Quiere? Ya saben que nos encuentran en la página valientemujeres.com, en Elígete a ti, de Ale Trejo. Nos encuentran en los TikToks. Estamos tiktoneando con mi amiga. Ya vamos a hacer un TikTok juntas, tenemos que hacer algo. Sí, ya Sí, tenemos que hacer. Hay que hacerlo. Nos van a encontrar en YouTube, nos encuentran en Facebook. Tienen muchos medios para encontrarnos, escribirnos, preguntarnos, contarnos, lo que quieran. Ay, amiga, déjame decirle, secuestraron mi Instagram de Elígete a ti. Entonces te iba a preguntar, pero dije, bueno, el sábado la veo. Secuestraron mi Instagram, me hackearon, todo indica que es un ruso, ya ven que los rusos están de moda, no sé, pero debido a mis valores y mis principios, no di ni un peso, entonces, bueno, pues yo para avisarles que el nuevo Instagram es Elígete a ti oficial ahora, entonces, pues ya iré otra vez subiendo todo ese contenido. Si me quieren seguir ahí para que tengan la seguridad y que digan, ¿qué pasó después? Llevaba 4 años de contenido, amiga, y me lo robaron. Ni modo. Estas cosas están pasando últimamente porque cuanto más te vas moviendo y la gente te va viendo y te va siguiendo, entran este tipo de cosas, ¿no? Nos empiezan o te roban algo o recibimos, depende de los temas que toquemos, mensajes. Bueno, pero es parte del show. O sea, hace parte de la exposición. Ahí los otra vez, otra vez. Elígete a ti oficial en Instagram, en Facebook es Elígete a ti, en YouTube, que también ahí vamos a hacer algo, mi amiga y yo juntas, por ahí también véanos. Sí. Y pues nada, pues nos vemos pronto y ojalá Isoe se anime un día también aquí a lo que haga. Por supuesto, todas nuestras valientes mujeres, ya vamos a hacer un programita, estamos ahí tratando de coordinar, somos muchas y en 3 países diferentes y a veces se complican los horarios. Pero bueno, pero acá estamos. Besos entonces a todas, muchísimas gracias, Ale, como siempre. Saben dónde encontrarnos, después les vamos a dejar todo para que nos puedan dar like, para que se suscriban, para que nos sigan en este programa. Así que les mandamos un beso enorme en el lugar que estén, a la hora que sea, en el país que se encuentren. Siempre recuerden que no están solos. Bye bye. Cuídense, bye bye. Yeah.